Bueno, buenos días a todos. ¿Se oye? Bueno, pues buenos días, bienvenidos a este nuevo día de retiro, pues un retiro muy sencillito, muy de Dios, entonces vamos a vivirlo de la mejor manera. Pues a mí me gustaba muchísimo esta canción, porque, pues no sé, como que pone mucho ambiente de misión, de llamamiento, de sentirnos eso, invitados a ser apóstoles, ser enviados de parte del Señor, ¿no? Y entonces, pues, me gustaba una frase que de alguna manera puede ser orientativa para este rato de oración, y es cuando dice, al inicio hablando, dice, tu vida es misión. Y yo creo que ese es el núcleo de este ser apóstoles que estamos intentando profundizar con ustedes y que seguiremos, porque esto es como el inicio de una invitación que el Señor nos hace a profundizar. Y entonces, yo creo que iniciaba anoche mi oración. Antes de irme a dormir, le preguntaba al Señor, bueno, Jesús, ¿y por dónde empezamos, no? Y yo sencillamente contextualizar, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué empezamos a hablar del ser apóstol? Entonces, pues me gusta mucho como darle la razón a las cosas para ver la densidad que tienen. Entonces, primer punto, porque fue una iniciativa, una inquietud de varios de ustedes. ¿Qué significa ser apóstol? ¿Cuál es el perfil de un apóstol? Cuando hablamos de un apóstol verbum Dei, ¿qué estamos diciendo? Entonces, bueno, primer punto, por inquietud de ustedes. Segundo, porque es un trabajo que estamos haciendo en la fraternidad de profundizar y de formular un documento que se llama actualmente, no sé si va a quedar ese nombre, se llama Estatutos de la Familia Misionera Verbum Dei. Y ahí estamos profundizando cuál es esa identidad del apóstol Verbum Dei y todo eso. Entonces, si unimos, dice Dios habla a través de las personas y a través de los hechos. Entonces, si unimos las dos cosas, estamos hablando de que ahí hay una voluntad de Dios para nuestra vida, profundizar sobre nuestra identidad como apóstoles. Tercero, estamos en un contexto de pandemia y eso le da algún matiz diferente a nuestro ser apóstol, porque todos lo tenemos muy asimilado en una forma de vivir nuestro ser apóstol, nuestro apostolado, pero estamos en un contexto muy concreto del que no nos podemos evadir ni podemos vivir como si no existiera, es real. De hecho, hoy pues el papá de Moni, sabemos, está enfermito y está pues empezando buscando hospitalización y todo, o sea, es una situación que a todos nos está afectando de muchas maneras. Y aunque ahorita no nos afecta en primera persona, no sabemos si pasado mañana nos va a afectar. Entonces, es un ser apóstol en un contexto nuevo, de un siglo XXI como lo tenemos actualmente. Y entonces, pues yo sí me ayudaba pues contextualizar así, porque creo que entonces eso le da una forma de vivir nuestro ser apóstol o una búsqueda de nuestro ser apóstol como Jesús lo necesita para la realidad actual que tenemos. Entonces, por eso les invito a buscar. O sea, no partir de que ya sabemos que es ser apóstol, ni que lo tenemos tan asimilado, ni que tampoco es una cosa tan desconocida, porque de alguna manera todos ya lo estamos viviendo, y sin embargo buscar, porque el contexto es nuevo, y si el contexto cambia, pues también tiene que cambiar a lo mejor la conciencia o la forma de plasmar ese ser apóstol. Introducción, por si acaso, para contextualizar, ¿no? Y entonces me gustaba mucho, porque anoche que hablábamos, pues una cosa que me quedaba de invitación es como el desde dónde parte nuestro ser apóstol. Repito, por los que no pudieron estar ayer en el día y porque es el punto de partida de todos los días de nuestra vida. Nuestro ser apóstol parte de un encuentro. Palabra importante, categoría esencial, encuentro. Y entonces, ayer yo meditaba con los niños, pues que les dije que mi día fue de apostolado, entonces mi ser apóstol y mi meditación fue ser apostolado, pero me gustó mucho cuando estuvimos dialogando con los preadolescentes, los prejuveniles, porque les dábamos el ciego de Jericó, y a mí me quedaba de parte de Jesús esa pregunta esencial que le hace al ciego: ¿qué quieres que haga por ti? Tal vez no les invito a profundizar en la cita, pero sí este punto de partida. Jesús, que hoy al inicio de este retiro del día de hoy, domingo, ¿qué quieres que haga por ti, Luisita? ¿Qué quieres que haga por ti, Doris? ¿Qué quieres que haga por ti, Meme, por ti, Tero? Cada uno con su nombre. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres de mí? Y entonces, pues la respuesta del ciego es hermosa, ¿no? Señor, que vea, o sea, lo básico, que vea, ¿no? Y entonces mi respuesta esta mañana es: Señor, que te vea, que me encuentre contigo, que te vea en mis nuevas circunstancias, las que tengo en este momento, las actuales,
que te vea implicado en mi vida, en mis situaciones, en mis problemas, que te vea. Señor, hazme tu apóstol, o sea, que pueda encontrarme contigo, que te vea para que me hagas tu apóstol. O sea, punto esencial. Y entonces recordaba algo que dice Benedicto XVI. Yo estos días me he convertido a Benedicto. Perdón, porque uno a veces está muy enamorado de Juan Pablo II, del Papa Francisco, y el pobre Benedicto por allá en penumbra, así como que el Papa que nadie quiso, ¿no? Y estos días me he convertido a Benedicto porque cuando veo sus escritos me doy cuenta de que tiene una fe tan existencial que no coincide con su expresión física, ¿no? O sea, el todo alemán, todo racional, todo cuadrado. Y resulta que escribe de una manera muy bonita, y una cosita muy sencilla que escribe es: no se llega a ser cristiano por una idea clara, no se llega a ser cristiano por una doctrina, no se llega a ser cristiano porque tengamos una cantidad de concreciones claras de lo que significa ser cristiano. Se llega a ser cristiano por un encuentro vivo y personal con el Señor, con Jesús. Y entonces esa era la cosa que me venía para este primer momento. No se llega a ser apóstol porque tengas claro que dicen los estatutos del Verbum Dei sobre el ser apóstol. No se llega a ser apóstol porque ya estás en el Verbum Dei. Se llega a ser apóstol por un encuentro vivo y actualizado con Jesús. Esa es la raíz y el núcleo de tu ser apóstol. Y sin eso, qué pena. Puedes tener muy claras todas las ideas, muy claros todos los estatutos, muy clara toda la palabra de Dios, pero no hay apostolado ni hay apóstol, porque el apóstol lo hace y el apostolado lo hace el encuentro. Y entonces por eso, Señor, regálame hoy esa sencillez que se llama encontrarme contigo. ¿Por qué? Porque solamente un encuentro renovado y reavivado hace que esta vida que soy yo, que tengo hoy, se dinamice a vivir desde su vocación de ser apóstol, ¿no? Y entonces, hoy, pues les invito a que abran sus ojos y puedan encontrar a Jesús ahí presente. Pues estoy hablando de la imagen del ciego, ¿no? Que abran los ojos y lo primero que vean sea a Jesús. Yo no sé, me ayudó mucho en el taller de oración que decía, imagínense que uno abre los ojos y lo primero que encuentra es a Jesús, ese ciego de Jericó. Es una cosa hermosísima, ¿no? O sea, abre los ojos y lo primero que ve es a Dios, ¿no? O sea, ojalá nuestra oración de hoy sea abrir los ojos y darme cuenta de que estás aquí. De que, Señor, a lo mejor yo mientras estoy revolviendo citas, uniendo ideas, hilando, ay, ¿qué fue lo que dijo Marisol? ¿Qué dijo Nela? Ay, ¿ahora qué dijo Nancy? Dios mío, esa cosa como se junta. Mientras yo me pongo a revolver ideas, el Señor está ahí presente y se quiere encontrar conmigo. Y tal vez digo todo esto y soy enfática porque me acuerdo mucho de nuestro fundador. Miren, él siempre decía, miren a Jesús a la cara. ¿Qué tal que uno estar con un novio y escribiéndole cartas al novio? Por favor, miren a Jesús a la cara, enamórense. Eso es lo único que hacen nosotros misioneros, ¿no? Y yo siempre me enojaba, decía, ay, pero mi fundador siempre va a lo mismo, tan cansón, ¿no? Tan latoso. Y entonces con el paso de los años me he dado cuenta de que las ideas por el camino se aclaran. Las charlas por el camino van saliendo, pero el encuentro con Jesús es insustituible, porque si no te encuentras con Él, ni charlas, ni ideas, ni muchas actividades que hagan le van a dar sentido a tu vida. El sentido de tu ser apóstol es el encuentro con Él, porque es lo único que te hace a ti identificar tu vocación, tu llamada, y identificarte con el mismo Jesús, que es el apóstol que nos decían ayer en la tarde. Entonces, fruto de este primer momento de oración, no se enreden con la cita, solo es la experiencia existencial. Génesis 28:16. Fruto. Jacob, cuando está ahí en ese lugar y acaba de tener un sueño extraño y así, y ha visto la acción de Dios en su vida, dice, Dios mío, pero si aquí en este lugar está el Señor y yo no lo sabía. Esa es la invitación para este rato de oración. Que abras los ojos y digas, Señor, pero si aquí estás y yo no me había dado cuenta. Si llevas conmigo todo el día, si llevas conmigo toda la semana, llevas conmigo todo este mes y hace rato que hablo de ti y ni me encuentro contigo, Señor. Si estás aquí y no me había dado cuenta. Entonces, vamos para esto a hacer un pequeño medio. Al final de las pautas vamos a exponer el Santísimo media horita, ¿sí? Un medio para tener una capilla virtual media horita. Por lo menos esa media horita, quédense conectados delante de Jesús de Eucaristía para poder hacer acto de fe y conciencia de que yo no, cuando hablo del ser apóstol, estoy en esencia hablando de encontrarme con mi Dios, que es el que me hace apóstol.
Bueno, entonces, desde ahí, yo tenía una idea para mis pautas y el Señor me cambió la idea. Entonces yo empecé escribí. El referente para este día de oración es San Pablo. Y cuando terminé las pautas dije, uy, San Pablo no salió. Entonces vamos a empezar con una cita de San Pablo, que es Colosenses 1:1. Entonces me gustaba mucho eso, ¿no? O sea, como poder sentir que soy apóstol por voluntad de Dios, dicen Colosenses. En todas las cartas de Pablo al inicio dice, apóstol por la gracia de Dios, apóstol por misericordia, apóstol porque Dios quiso. Entonces, poder empezar este día con esa experiencia o ese deseo del encuentro con Él, que es la raíz de mi ser apóstol, pero además con la gratitud de que ustedes y yo somos apóstoles porque a Él le ha parecido bien. Ayer nos decía Nela porque se le dio la gana, pero como decir, Señor, apóstol por voluntad tuya. Y entonces, de esa voluntad tuya, no, esa voluntad tuya no es un querer arbitrario, no es una cosa, sino que has querido mirarme para salvar a través de mi vida a muchos. Ahí está la vocación del apóstol. Alguien mirado, llamado, elegido, invitado a identificarse con Jesús porque la salvación de muchos está posando sobre esa vida. Ahí está. Y eso ustedes y yo a veces no es tan fácil que lo creamos, de verdad, yo eso no me lo creía, o bueno, lo he escuchado tantas veces, sino como que pasa a veces de largo, pero con el paso del tiempo y de la vida misionera, uno se da cuenta de que el Señor a veces lo ha puesto al lado de personas, de situaciones, incluso lo puso en medio de la familia de uno para salvar muchas situaciones, muchas personas más allá de tu santidad o de tu falta de ella. Interesante dato, ¿no? O sea, no depende de ti. Depende de la gracia y misericordia de Dios. De tu parte pon algo, ¿no? Pero no depende de ti lo que hagas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica del apostolado? Entonces hoy me venía, efecto dominó. Y va a ser, a la larga, fue el texto central que el Señor me regaló, entonces es el que les invito a tomar. Efecto dominó. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 36 al 51. Juan 1, 36 al 51. Es un pasaje que conocemos muy bien. Según San Juan, es pues toda esa elección de los 12, por decirlo de alguna manera, de los primeros, porque no son 12 todavía. El pasaje es muy sencillo. Empieza Juan Bautista, que está con 2 de sus discípulos, y ve pasar a Jesús y les dice, miren, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces los discípulos pues siguen todavía con Juan. Y al día siguiente vuelve a pasar lo mismo y Juan Bautista les dice, miren, ese es. Y los 2 discípulos de Juan se van detrás de Jesús. Comienzan a seguir a Jesús detrásito como quien no quiere ser visto. Jesús de repente se da cuenta que lo están siguiendo, se voltea sorpresivamente y les pregunta, ¿qué buscan? Y ellos le responden, Maestro, ¿dónde vives? Jesús solo responde, vengan y lo verán. Ya va un efecto dominó, de Juan Bautista a sus 2 discípulos. Vengan, lo verán. Ya ese pasaje tan hermoso que desde ahí puede ser el tema del encuentro. Fueron, vieron y se quedaron con Él el resto del día y el resto de la vida. Así fue. Y yo no sé, San Juan pone eso en unos términos tan hermosos, tan afectivos. O sea, se quedaron con Él para siempre. Pero no solo se quedaron con Él para siempre, sino que Andrés, uno de los 2, fue a llamar a su hermano, que era Simón. Simón, hemos encontrado al Mesías. Y los 2 se fueron donde Jesús y Jesús les dijo, tú eres Simón y yo te llamaré Pedro. O sea, Andrés fue el primero de los 2 hermanos que siguió a Jesús, pero el papá fue Pedro. Y entonces a través de Andrés Jesús llamó a Pedro. Y entonces el otro fue y se encontró con su amigo, un gran amigo, Bartolomé, Natanael. Oye, hemos encontrado al Mesías. Y Bartolomé, escéptico y apático, de Nazaret puede salir algo bueno. Jesús lo encuentra de frente y le dice, tú sí eres un excelente israelita, ¿no? Y se gana Bartolomé. Esos primeros se fueron encontrando con el Señor, efecto dominó.
A través de uno, Jesús llamó al otro y al otro y al otro. Y entonces esa es la dinámica del apostolado, la dinámica del apóstol. Uno que, efecto dominó, es tocado por el amor de Jesús, se encuentra, se deja encontrar y entonces empieza a ser motivo de que otros se encuentren con él. Ahí está la raíz de nuestro apostolado. Jaime siempre hablaba del uno a uno y esas cosas que parecen tan de toda la vida pronunciadas por mi fundador, para mí en este tiempo de pandemia creo que es lo que se tiene que ir como desempolvando, ese uno a uno donde tú eres tocado por el Señor y entonces piensas en tu hermano, en tu hermana, en tu vecino, en tu mejor amigo, en tu mejor amiga, o sea, los únicos con los que puedes a lo mejor tener contacto en este momento y vas tocando esos corazones para que se encuentren con el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué categorías claves encuentro en eso? Categoría de encuentro, alegría, invitar a. Y así nació la iglesia. Encuentro personal con Jesús, alegría de ese encuentro e invitar a otros, convocar. Así nació la iglesia y así se mantiene la iglesia hasta el día de hoy. Y entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Pues porque el tema de estas pautas, ya me veía esta noche haciendo una cosa así un poquito seca, el tema principal de estas pautas es los compromisos del ser apóstol. Ese es el tema. O sea, ¿qué queremos que profundicen? Los compromisos del ser apóstol. Pero ¿por qué he dado esta introducción tan larga que no va a ser introducción, va a ser el contenido? Porque ya me veía yo a ustedes aquí diciéndoles una lista de compromisos que están escritos en esos estatutos, ni yo misma me veía y yo, ay no, eso sí, esto cómo se da, ¿no? Y entonces me gusta mucho, pues empiece, ¿por qué? Porque si lo principal es que mi ser apóstol nace del encuentro, ¿cuál es mi primer compromiso con el Señor en esta iglesia en la que Él me ha llamado a ser apóstol, en esta comunidad Verbum Dei con este carisma? Si tu ser apóstol nace del encuentro, tu primer compromiso es cuidar ese encuentro. O sea, si tú eres apóstol por un encuentro reavivado con el Señor y no un encuentro memorial por allá de hace 20 años, o sea, el encuentro de hoy, o sea, si ese es el núcleo de tu ser apóstol, tu tarea, tu primer compromiso es cuida ese encuentro, porque ahí está tu vida, ahí está tu vida. Si dejas de encontrarte con Él, dejas de tener alegría. Si dejas de encontrarte con Él y de tener alegría, dejas de contagiar, porque ya que contagias, puras tristezas y miserias, ¿no? Dejas de sentir que ser apóstol es un don y una gracia y empiezas a sentir que es una tarea pesada, que el Verbum Dei te ha puesto sobre las espaldas. O sea, te sales de lo que significa ser apóstol. Si dejas de encontrarte con Él, puede ser que empieces a creer que tú te comprometiste con el Verbum Dei. Y eso es lo más, parece cerca, está muy cerquita, pero no es verdad. Te comprometiste con Jesús en el Verbum Dei y es distinto. Tú no le estás respondiendo al Verbum Dei ni a las misioneras de paso, y se ha dicho de paso que estamos todas de paso, ¿no? O sea, tú no le estás respondiendo a una amistad personal con unas misioneras, o sea, tú le estás respondiendo a Jesús, sea quien sea la misionera que esté ahí. Y a veces pasan misioneras muy santas y gracias a Dios por ellas, ¿no? A veces pasan misioneras que uno dice, ay, Dios mío, menos mal, ojalá se vayan, ¿no? A veces pasamos misioneras de todo, pero tú no le estás respondiendo nunca a una misionera, le estás respondiendo a Jesús. Y si eso se aclara en tu vida, miren, pueden estar quien sea, podemos pasar crisis, dificultades a nivel de comunidad, pero tú sigues a Jesús. Por eso hago este énfasis. Tú naces y vives del encuentro personal con Jesús. Ahí está tu vocación. Y entonces, pues me gustaba mucho porque si mi primer tarea, mi primer compromiso con Jesús es cuidar el encuentro con Él, pues comparto algo que Lucy Casasola predica mucho, ¿no? Dice, entonces, no le des a Jesús tiempo robado. Yo, pero ¿eso qué es? Si tú le robas tiempo a tu esposo para estar con Jesús, tu esposo se enojará con Jesús. Entonces no harás mucho apostolado porque tu esposo terminará enojado con Jesús porque no le dedicas tiempo. Si tú le robas tiempo a tus hijos para estar con Jesús, tus hijos se enojarán con Jesús. Entonces no estarás haciendo mucha misión que digamos. O sea, el tiempo de Jesús tiene que ser de Jesús. O sea, que realmente tu compromiso sea tener un tiempo específico para Jesús en tu agenda diaria, no semanal, no mensual, no cada 6 meses, o sea, diaria. ¿Por qué? Porque es que tu primer compromiso es encontrarte con Él. Y si no te encuentras, ya de ahí en adelante que funciona, ¿no? Reserva tiempo para Jesús.
Y entonces, pues es que vivimos dos extremos en esto, ¿no? Hay los que son, parecen monjes de clausura que toda su vida tienen que estar sentados leyendo la palabra de Dios en el Verbum Dei. Y hay los que, no, toda mi vida es de Jesús. Todo mi tiempo es de Jesús. Sí, pero ¿y cuándo oras? No, desde que me levanto hasta que me acuesto. Sí, pero ¿cuándo te sientas a hacer 15 minutitos de oración con la palabra de Dios por lo menos? No, Él ya sabe, yo me pongo en presencia y de ahí en adelante todo es vida de Dios. Y no es verdad, yo soy misionera hace muchos años y no es verdad. O sea, si tú no te sientas un ratito a buscarlo a Él, muy fácil, en 2 horas o en una semana ya no tienes ni 5 de fe. ¿Por qué? Porque el encuentro requiere espacio, requiere tiempo. Y entonces me gustaba mucho porque la invitación es esa. ¿Cómo estás cuidando tu encuentro diario con Jesús? Porque Él es el motor de tu vida, el motor de tu amor. Esto que parece que no tiene nada que ver con el evangelio que les he dado, tiene mucho que ver. O sea, ese encuentro tan sencillo que está narrado y en pocas palabras, no se dio en el aire, no se dio pues simplemente fortuito ahí como que apareció. Es un encuentro que se dio porque Juan les regaló el espacio a los discípulos para que se encontraran con Él. Jesús los hizo ir a su casa y pasaron con Él el resto del día. O sea, hubo tiempo para acercarse a Él. Entonces, ¿cómo está ese compromiso de cuidar tu encuentro? Primer punto. Segundo compromiso. Entonces, si mi compromiso inicial es cuidar ese encuentro con Él, mi segundo compromiso es, dice, ser apóstol es vivir como enviado, nos decían ayer. O sea, el apóstol es el enviado. Apóstolos significa enviado, palabra griega que tiene ese significado. Entonces, ese ser enviado de Cristo implica que yo me viva como enviado todos los días, porque lo soy, no es una actividad puntual. Ser apóstol es serlo, identidad hablamos ayer. Y entonces, si es mi identidad, que Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Colosenses 3:18. Ayer no lo decían desde otra cita, Gálatas 2:20, que Cristo habite en ti. Colosenses 3:18, que la palabra de Cristo, que la presencia de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Y entonces, ¿eso qué implica? Que toda mi vida se vuelve envío, misión, envío misionero. Y entonces, eso se me hacía muy bonito y muy fuerte, porque implica una palabra nueva, que es integración. Con los que compartimos anoche les dije que no tenía mucho para compartirles, pero que la palabra clave de que me quedaba de la primera cita que dio Nela ayer era integración. O sea, un apóstol es una persona integrada. Y que si no está integrada 100%, porque en ese camino vamos hasta que nos muramos, una persona que va haciendo un camino de integrar su vida en Dios. ¿Qué es integrar? Pasar de la dispersión y de hacer cosas puntuales y correr como locos y estar desintegrados, a que mi vida esté ordenada hacia alguien, por alguien, con alguien, y ese alguien le dé contenido, razón de ser, densidad a mis jornadas sencillas de todos los días. Algunos tienen jornadas sencillas, otros tienen jornadas más complicadas, pero a mi jornada, no por estar muy complicada significa que sea más apóstol, ni porque sea muy sencilla significa que sea más apóstol. A mi jornada, la mía, la concreta mía. Y entonces, ¿por qué digo la palabra integración? Porque ayer nos decían también en las primeras pautas, mi ser apóstol no está peleado con mi vida. Y entonces voy a dar un pasito más. No solo es que no esté peleado con mi vida, sino que mi ser apóstol se expresa en toda mi vida. Si tú no expresas tu ser apóstol en tu relación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus papás, en tus decisiones personales, en tu manera de discernir las cosas, en cómo te relacionas con los demás, cómo escuchas, ¿en dónde caramba se va a expresar tu ser apóstol? Digo, ¿no? Entonces, o sea, ser apóstol se manifiesta en todos los ámbitos de tu vida, la de cada día. Y entonces se me hacía bonito porque soy apóstol desde cómo limpio una casa, desde cómo asumo un trabajo, desde cómo me relaciono con los demás, desde cómo vivo una enfermedad mía o de un ser querido. En todo eso se manifiesta mi ser apóstol, mi ser enviado, es mi identidad. Y entonces, no puede ser y no es, hola Dani, no es posible y no es
que yo solo viva mi ser apóstol cuando me pongo delante de una cámara a predicarles a ustedes, ¿no? Entonces el otro día me dio risa, es una bobada, pero resulta que no sabíamos si ya estaba grabando el Zoom o el Facebook estaba transmitiendo, entonces yo me senté acá, empecé a hacer caras, así como estoy haciendo ahorita, caras, no sé qué, y entonces ya, pues no sabía si estaba transmitiendo. El tema es que, bueno, ya cuando me dijeron que ya estaba, entonces ya empecé, y entonces siguiente paso, y ya empecé a predicar y ya empecé a sonreír y los 2 minutos, los 30 segundos o el minuto antes, así como, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Pero me sirvió mucho, o sea, tus caras cuando estás en una cámara o tus caras cuando no estás en la cámara son del mismo gramaje, del mismo estilo, o si la cámara está, entonces sonríes, y no está, entonces no sonríes, ¿no? Es una bobada lo que estoy diciendo, pero eso aplica para nuestra vida. O sea, si tú esperas a ser apóstol cuando tengas público, te voy a decir una cosa, público tienes todos los días, y son los que tienes al lado, y además la Trinidad es un público eterno, te está mirando siempre, y está mirando cómo vives tu envío en donde te tiene. Entonces, me gustaba mucho eso, o sea, no puede ser que tu ser apóstol lo vivas como pequeños momentos de tu jornada o pequeños instantes de tu vida. Toda tu vida es misión, como comenzaban las pautas. Y entonces, tu compromiso es integración. Fueron, vieron y se quedaron. Si Jesús hubiese sido un apóstol de farándula, maestro, ¿dónde vives? Vengan, tomémonos un café en la esquina porque es que mi casa está desordenada, ¿no? O sea, bien sencillo, ¿no? No, Jesús dice, los llevó a la casa, se quedaron con él todo el día en la casa, y esa casa estaba tan agradable que se quedaron con él el resto de la vida. O sea, ojalá tu casa, tu espacio, el lugar donde estás, sea tan agradable, porque ahí hay un apóstol que es que quien llega, quien se acerca a esa casa, aunque sea virtualmente, los que viven en esa casa dicen, mi mamá tiene algo, porque es que esto huele a otra cosa, huele a cielo. ¿Sí? Entonces parece elevado, pero no es tan elevado. ¿Y saben por qué? Porque Jesús, viviendo 30 años de vida oculta, nos enseñó que la vida en la casa es importante. O sea, si Jesús no hubiese vivido 30 años de vida oculta, uno dice, no, pues es que esta vida que nos tocó, la de Jesús, era otra calidad de vida. No, la de Jesús fueron 30 años de vida oculta para decirnos que la vida humana, la vida de familia, la vida que estamos viviendo ahí en nuestras casas, en este confinamiento, por voluntad de lo que sea, y pues por gracia de Dios poderlo vivir desde la fe, esa vida es importante. Jesús le confirió importancia. Ahí vivió todo ese proceso de configuración y de transformación en la voluntad de Dios. Entonces, ustedes y yo estamos en las mismas circunstancias del Señor. Entonces, les invito a eso. ¿Cómo está tu integración? Tu sentirte apóstol, no cuando estás con la parroquia, no cuando estás con la gente de los grupos, no cuando estás fuera de la casa, allí con los que estás al lado. Apóstol, enviado, el envío de Dios a esa casa, una bendición. Y entonces, pues me daba risa porque el otro día me pasó, a veces uno vive sus desintegraciones, ¿no? Entonces les conté a las misioneras cuando llegué, dije, ¿qué tal yo? Salgo a la calle y yo siempre rezo el rosario cuando voy de camino, ¿no? Entonces se puse a rezar el rosario, y ustedes saben cómo manejan aquí de lindo, o sea, le tiran a uno el carro por encima cada rato, y bueno, en fin. Entonces hubo uno que yo iba pasando por una gasolinería y el tipo se metió con su moto y casi me atropella, y entonces yo, Salve María, llena eres de gracia. ¡Uy, miserable! Santa María, Madre de Dios. Me dio mucha risa. No, qué integración, ¿no? O sea, miserable mi hermano y Santa María, Madre de Dios. Entonces me dio mucha risa porque dije, Señor, mamá, cámbiame estos sentimientos tan miserables. O sea, como le acabo de decir a una persona miserable y sigo rezando, ¿no? Pero a veces vivimos eso es solo una parábola medio con cosa para decir cuántas divisiones vivimos, ¿no? O sea, si hablo con Dios bien y con mi esposo, empiezo a gritar a la segunda que ya no me gustó lo que dijo. Hablo bien con Jesús y con María y con el Padre, y con mis papás, una impaciencia y una incapacidad de tolerarlos y de escucharlos hasta el final. O sea, qué pena mi vida. Integración, o sea, tu vida es misión. Toda tu vida es misión. Entonces, ¿cuál es tu compromiso concreto con este punto de integración que les digo? Entonces está escrito, dice ahí, el compromiso de revisión de vida y acompañamiento espiritual para que podamos acompañarte en ese proceso de cristificación. Revisión de vida y acompañamiento espiritual. ¿Qué significa eso? Pues que ustedes están comprometidos a dejarse acompañar para
vivir su camino de cristificación, de santificación. Dejarse acompañar, porque es que el acompañamiento es libre y voluntario. Si no te dejas, nadie va a meterse porque tu conciencia es sagrada. Pero si no te dejas, puede ser que des muchas más vueltas que si te dejaras. Yo siempre identifico el acompañamiento como el pueblo de Israel, los 40 años por el desierto. O sea, llegaron a donde tenían que llegar, sí, eso sí, impepinable. Pero las vueltas que dieron, Santísima Virgen, no, si se hubieran dejado acompañar por Dios, pero no, ahí están necios, tercos, nada de abrir su conciencia a nadie, nada de tener confianza con nadie. Y entonces, pues damos más vueltas, sufrimos más y llegamos en mucho más tiempo, ¿no? Entonces el Señor me invitaba a eso. Pues te invito a que creas que toda tu vida es misión, que todo tu ser es apóstol, pero que eso requiere de un acompañamiento, de personas que te puedan realmente ayudar a discernir. Nadie te va a guiar, porque el guía es solo el Espíritu Santo, pero que te puedan ayudar a discernir dónde te está pidiendo el Señor más configuración, más fidelidad, más camino de entrar en su forma de ver el mundo, ¿no? Tercer elemento, tercer compromiso. Entonces, segundo, integración y para ello acompañamiento y revisión de vida. Es lo que dicen los estatutos. Ahorita les mando ahí la lista de compromisos para que no crean que estoy inventando para estar diciendo cosas, ¿no? Tercero, del efecto dominó que les decía al inicio, una tarea esencial de nuestra vida, un compromiso es apostolar, es decir, no es enviar, es decir, vivirme como enviado en esa labor de misión, misionar, sentir que el Señor me ha enviado al mundo y que no me va a enviar cuando se acabe la pandemia, porque no sabemos cuándo se acabe, o sea, me ha enviado ya desde el bautismo y en una comunidad me está enviando a través de un carisma. El Señor ya me está dando eso. Entonces, ese apostolar, ese sentirme misionando continuamente, ustedes y yo pues lo tenemos entre comillas claro, pero a veces lo identificamos con activismo. Bueno, entonces, ¿qué grupo nuevo vamos a abrir? ¿Sabes qué? Olvídate el tema de los grupos. Es el efecto dominó que les decía al inicio, ¿no? Entonces, me gustaba mucho porque de ese encuentro personal con Jesús, brota ese contagio alegre, espontáneo, que es misionero. Y entonces, ¿por qué he dicho lo del efecto dominó? Ustedes se acuerdan que cuando están las fichas de dominó hay puestas una al lado de la otra de pie y uno toca la primera, se empiezan a caer todas las demás, y si son 1000, las 1000 caen, porque caen. Y entonces esa es lo que pasó con esos discípulos del inicio. Jesús, el bautista sabía quién era Jesús y empezó, efecto dominó. Andrés y Juan. Andrés a Pedro, Juan a Bartolomé, y así siguió la cadena hasta el día de hoy, efecto dominó. Y entonces yo pensaba en la experiencia de mi familia, pues ya algunos están mareados de escuchar la experiencia de mi familia, pero no se aguantan. Y a mí me gusta mucho porque yo he visto que eso es un efecto dominó. Entonces resulta que yo soy misionera y yo soy la mayor de mi casa, pero en mi casa mi hermanita, cuando yo me fui de misionera, mi hermanita tenía 8 años. Y dice una misionera que para buscarme, ella iba a la comunidad. O sea, como buscando algo que le recordara a su hermanita, ¿no? Que se había ido y que se había ido lejos y no la veía hace rato. Bueno, entonces mi hermanita de 8 años empezó a ir a la comunidad, la de 8 años. Cuando murió mi hermana, que ya les conté el retiro pasado, empezó a ir mi mamá. Muy mal, en una situación muy difícil de duelo y eso, pero empezó a ir mi mamá. Después, mi otra hermana que estaba ahí hecha un caos y empezó a ir. Después de esa hermana que estaba hecha un caos, su novio, que ahora es su esposo. Y su novio tenía un hermano que estaba súper rebelde, entonces llevó al hermano rebelde y al hermano bueno. Actualmente el hermano rebelde y el bueno son de los apóstoles de Bogotá, junto con sus novias, su novia y su esposa. Y ahora las familias de su novia y de su esposa. ¿Qué quiero decir? Sí funciona el efecto dominó, o sea, Dios te toca a ti y tú no sabes a cuántos va a tocar detrás de ti. Pero gracioso, ¿por qué digo el ejemplo de mi familia? Porque en las circunstancias en las que estamos, a lo mejor las iniciativas misioneras y apostólicas empiezan
por cosas muy cercanas, muy familiares. Pero si así empezó la iglesia, es que eso tiene eficacia. O sea, si a lo mejor tu apostolado de ahorita no será porque te vas a conocer 100,000 personas nuevas que no tienen nada que ver contigo, sino que apostolas o estás enviado ahí entre personas muy familiares a ti, a lo mejor a través de eso Jesús va a tocar otros corazones que tú no sabes cuáles son. Y a lo mejor el Señor sí sabe que a quién está tocando cuando te tocó a ti, o a quién estaba buscando, que estaba bien perdido cuando te tocó a ti, que no estabas tan perdido. ¿Por qué? Porque Él sí sabe para dónde va contigo. Entonces a mí me gustaba mucho esa invitación. Te invito a que puedas valorar ese apostolado en la familia. Y tal vez no hablo por familia, solamente tu hijo y tu hija y la persona con la que vives. Hablo de ese apostolado familiar donde entran los amigos, donde entran los vecinos, donde entra la gente que está cercana, la familia, que son los que tienes acceso en una experiencia de pandemia. Esa familia, esa chiquita, porque es que el Señor así empezó, cuando empezó con la iglesia, ¿no? Repito. Y entonces creo que esa es una cosa, sería como el último elemento que yo sí les invitaría, pues si el Señor les genera en su corazón iniciativas misioneras, realistas, ubicadas, y se está apagando la batería de este computador, perdónenme un segundo. Gracias. Gracias. Entonces, iniciativas misioneras, ubicadas y realistas en las circunstancias que estamos viviendo. O sea, no creo que el Señor ahorita nos mande a no sé qué confines de la tierra, pero sí nos está enviando. Eso no significa que no nos esté poniendo entrañas misioneras. Las entrañas brotan del encuentro. Entonces, terminaba la canción diciendo, te amaré predicando, yo predicando te amaré. Frase de Jaime Bonet, o sea, yo te amaré predicando, yo te amaré siendo misionero, te amaré siendo apóstol, Señor. O sea, mi amor a ti es amor apostólico. ¿Por qué? Porque si es amor a ti, estoy tan enamorado de ti, te quiero tanto que no puedo pensar en que las personas estén sin ti. Eres tan importante para mí que no puedo pensar lo que significa que mis personas más amadas, más queridas, más cercanas estén sin ti. Y entonces ahí va mi confesión. Yo tengo una amiga del colegio, o sea, 120 años amigas, y resulta que hasta este año que tuvimos actividades virtuales por Zoom aquí en Guatemala, me animé a invitarla a un taller de oración. Y mi amiga, Nancy, me encanta cuando me invitas a tus actividades. No, o sea, 120 años de amistad y hasta ahora le estoy mostrando al Señor, ¿no? Gracias a Dios ella conocía también la comunidad allá en Bogotá, se la presentó mi mamá, pero como decir, Señor, tanta gente que está cerca de nosotros y nosotros no nos atrevemos a invitarles a conocerte. Y ellos a lo mejor están deseosos, sedientos de encontrarse contigo. Este año la familia de Nel, a partir del duelo de sus dos parientes, su tío y su primo, toda la familia, una conversación que ustedes la vieron ahí en la fiesta de cumpleaños de Nela, y uno dice, los más cercanos, ¿por qué no valorar ese apostolado con los cercanos, con los que amamos? Porque a lo mejor Jesús está haciendo un efecto dominó que tú no sabes hasta dónde puede llegar. Eres apóstol, tu vida es misión. Comprométete con el Señor a encontrarte con Él, a experimentar su gozo, su alegría, su presencia, de manera que tu vida se convierta en misión y que no quieras otra cosa que transmitir esa alegría a tu alrededor. Entonces, pues ahorita vamos a exponer a Jesús Eucaristía, pues con el deseo de que ustedes puedan pues tener ese primer momento del día en una capilla virtual para desde ahí pues estar toda la jornada en presencia del Señor. Y nos volveríamos a ver a las 11 de la mañana.